Tengan todos muy buenas noches, compañeros. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales. En este pequeño espacio vamos a presentar lo que es nuestro proyecto, Carrito Seguidor de Líneas, que es integrado por ciertos compañeros. Mi persona, Olvin José Sorto Díaz, Carlos Daniel Lemos, Berta Olivia Muñoz y la compañera Senia Mabel Ayala. A continuación, los dejamos con la compañera Berta. Introducción. Como grupo hemos desarrollado un proyecto que consiste en un carrito de juguete diseñado para demostrar de manera práctica los principios básicos de circuitos eléctricos y resistencias. Como objetivo general tenemos demostrar la aplicación práctica de los conceptos de circuitos eléctricos y resistencias mediante el diseño y construcción de un carrito de juguete funcional. Fomentar el aprendizaje colaborativo y la comprensión de los principios fundamentales de la física 3 al desarrollar un proyecto grupal que combine teoría y práctica. Objetivos específicos. Diseñar y ensamblar un circuito eléctrico para el carrito, integrando resistencias y componentes básicos que controlen la energía. Estudiar y explicar cómo las resistencias afectan el flujo de corriente y el desempeño del sistema. Este carrito de juguete está estructurado por sensores infrarrojos, motores, ruedas, baterías que funcionan como fuente de alimentación, capacitores de 100 microfaradios, resistores, luz LED, estaño y cautín. Bueno, como la compañera ya explicó las partes del carrito, ¿va? Cómo está conformado por piezas, tenemos una breve descripción corta. Bueno, nuestro carrito fue diseñado con ese fin de presentar cómo se trabaja con vamos a decir así, un circuito eléctrico y también parte de la mecánica, ¿va? Bien, nosotros utilizamos lo que fueron sensores infrarrojos para poder detectar ciertos obstáculos en línea continua. El carrito fue diseñado, programado por una placa Arduino, entonces nosotros lo programamos para diseñarlo con un cierto código que fuera en línea continua, ¿va? Que los dos puntos infrarrojos detectaran en un cierto aspecto en blanco para que se fuera en una línea continua. Bien, también tenemos los motores. Los motores son los que dan esa fuerza de impulso para que el carrito pueda desplazarse utilizando lo que son las ruedas, ¿verdad? También tenemos lo que son las baterías. Esta sirve de fuente, más que todo la fuente que le da esa potencia a ciertos capacitores para que puedan traspasar la energía a base de su placa y se puedan desplazar en forma continua. Electrónica de hardware y es el cerebro del carrito, permitiendo programar y controlar las acciones de los sensores, motores y luces. Microcontrolador. Este integra las señales de entrada y salida ejecutando el programa cargado en la tarjeta de Arduino para coordinar las funciones del carrito. Los capacitores filtran ruidos eléctricos, estabilizan el voltaje en los circuitos y almacenan energía en forma de carga. Los resistores limitan la corriente eléctrica en ciertas partes del circuito para proteger componentes sensibles. Luz LED. Esta sirve como indicador visual del estado del carrito, como encendido, detección de obstáculos o funcionamiento. Este proyecto está relacionado con la ley de Ohm. La corriente en el circuito se determina mediante corriente por voltaje entre resistencia. Permite calcular la corriente hacia motores LED. Analiza cómo la resistencia afecta el desempeño del carrito. Circuitos en paralelo y serie. En paralelo, los motores y sensores reciben el mismo voltaje y en serie, algunos componentes como LED pueden conectarse en serie para controlar la corriente. Potencia eléctrica. La potencia consumida por el carrito se calcula con igual a voltaje por intensidad.
Analiza el consumo energético de motores y sensores y discute la eficiencia del diseño eléctrico. Corriente, bueno, todos los componentes funcionan con una corriente directa, que es a base de una batería de un voltaje, ¿verdad? La estabilidad del voltaje es esencial para cada desempeño óptico. Bueno, diseños de circuitos básicos, podemos decir que es combinar resistores, capacitores y una fuente de energía para crear un circuito funcional. Control de motores también. Muestra cómo podemos un microcontrolador Arduino nos ayuda a través de ciertos comandos para poder encender ciertos motores y así tener también. Y la implementación de estos sensores permite cómo demostrar un sensor en infrarrojo que se puede reflejar en una LED que está conectada a la placa de Arduino a señalizar cuando el carrito va a interpretar ciertas acciones. En esta ocasión tenemos el diagrama de construcción de este carrito. El diagrama está dividido en varias secciones señaladas por líneas punteadas. Lo que facilita su análisis, vamos a explicarlo parte por parte. Donde está la resistencia R1, R2, R5, R6 y R7, estas resistencias trabajan junto con los sensores, posiblemente con fotodiodos o sensores de luz. Los capacitores C1 y C2 son condensadores que filtran señales ruidosas o inestables. La LED 1 y la LED 2 muestran visualmente cuando se detecta una señal. Estas se encienden según el sensor. El propósito de esto es detectar los cambios en luz u otro parámetro según el sensor y enviar una señal al siguiente bloque. También tenemos lo que es los comparadores de voltaje, que son estos triangulitos que tenemos acá. Se conocen como IC1A e IC1B. Son comparadores de voltaje. Esto con voltaje de entrada de los sensores con un valor de referencia ajustado por las resistencias. Según la comparación generan una señal de salida alta o baja. El propósito es decidir cuándo van a activar los LED o el motor según la señal detectada, que es el control del motor y de los transistores. Entonces, Q1 y Q2 son los transistores tipo 8550. Actúan como interruptores eléctricos para encender o apagar el motor. Para apagar el motor son activados por la señal de salida del comparador. Lo que es R9, R10 y lo que es la R8 ajustan y limitan las señales que controlan los transistores. El propósito es controlar el encendido o apagado del motor, que en esta ocasión se encuentra acá. Y la fuente de alimentación es la batería y el conmutador. La batería proporciona energía al circuito y el interruptor permite encender o apagar el circuito, todo mediante sea manualmente. Muy buenas tardes, maestro y compañeros. En esta ocasión les saluda Carlos Daniel Lemus Vázquez en el espacio pedagógico de Física 3. Bueno, en este momento le presentaré mi proyecto científico, que es carrito seguidor de línea armado con capacitores y resistores. En este video le voy a explicar cómo está construido este carrito de juguete. Vamos a ver cómo cada componente está montado y conectado para que el carrito funcione correctamente. La base del circuito está formada por una tarjeta electrónica impresa PCB que organiza y conecta todos los componentes electrónicos. Esta tarjeta incluye pistas que sirven como cables integrados, facilitando las conexiones entre los componentes. Los cables los podemos ver acá.
también podemos ver lo que es la fuente de energía, que está en el centro de la tarjeta montada 2 baterías tipo AA. Estas funcionan como la fuente de alimentación, proporcionando energía al circuito y a los motores. Estas están sujetas mediante un soporte plástico y conectadas a la misma PCB. Cabe destacar que estas baterías son de 1.5 voltios, haciendo una sumatoria total de 3 voltios. Los componentes eléctricos son los resistores, que se utilizan varios resistores de 10 kiloohmios, en este caso para controlar la corriente en el circuito y proteger los componentes como los LEDs. Entonces, los capacitores, cabe destacar que estos son de 100 microfaradios. Estos ayudan a estabilizar la energía en el circuito, especialmente durante el funcionamiento de los motores. Cabe destacar que estos están en paralelo. Bueno, la luz LED en la tarjeta sirve como indicadores visuales, mostrando el estado del carrito o su funcionamiento. Los motores y las ruedas. En los extremos de la tarjeta se encuentran 2 motores, como podemos ver acá. Entonces, cada uno conectado a una rueda. Estos motores reciben la energía desde la PCB y generan el movimiento del carrito. En la parte inferior central hay un interruptor que permite encender y apagar el carrito fácilmente, desconectando o conectando las baterías al circuito. En conclusión, este carrito está construido con una tarjeta electrónica que organiza y conecta todos los componentes, resistores, capacitores, LED y el microcontrolador. Las baterías alimentan tanto el circuito como los motores, permitiendo el movimiento del carrito